Esas 7 palabras, lanzadas con la frialdad de un témpano de hielo en un día de verano, no fueron un simple regaño. Fueron una puñalada helada directo al centro de mi alma. Una que aún hoy, al recordarla, me hace sentir un vacío insoportable. Vinieron de Laura, mi hija, mi única hija, por quien había trabajado, sudado y sacrificado cada instante de mi vida, desde el primer aliento que tomó en este mundo. Ella, que en ese momento solo veía a un anciano estorboso y mal vestido, incapaz de entender que la figura que le exigía abandonar su mesa, la mesa que ella creía haber comprado con su propio esfuerzo, era en realidad el hombre que silenciosamente poseía una fortuna capaz de comprar no solo esa mesa, sino todo el restaurante donde la habíamos adquirido y 100 más. Ella no lo sabía, por supuesto. Nadie lo sabía. Y ese secreto, ese peso de $5 millones guardados bajo llave, era lo único que me daba la fuerza para soportar la humillación diaria que se había convertido en mi vida. Recuerdo el día en que Laura nació. Yo trabajaba en una mina, bajo el sol inclemente, extrayendo el duro mineral por monedas. Mi espalda era un mapa de cicatrices, mi rostro un pergamino arrugado por la preocupación. Pero cuando la enfermera me la puso en brazos, una diminuta criatura envuelta en una manta azul, sentí que la vida que había llevado hasta entonces había valido la pena. En ese instante, juré protegerla de todo, de la pobreza, del frío, de la desesperanza que tan bien conocía. Mi esposa, que en paz descanse, y yo, éramos una dupla dedicada. Ella cosía de noche y yo cavaba de día. Cada centavo se ahorraba, no para nosotros, sino para el futuro que imaginábamos para Laura. Una educación de calidad, un hogar seguro, una vida sin las privaciones que nosotros padecimos. Y Laura tuvo todo eso. La vi crecer, una niña inteligente, ambiciosa, y eso me llenaba de orgullo. La vi graduarse de la universidad con honores, y aunque mis ropas olían a tierra y mi lenguaje no era tan pulido como el de sus nuevos amigos, yo era el hombre más feliz del planeta. Me jubilé prematuramente, forzado por un accidente laboral que casi me cuesta la vida, pero que, irónicamente, me dio la compensación que se convertiría en el germen de mi gran secreto. No era el premio gordo de una lotería, sino una indemnización considerable, más lo que había logrado ahorrar con inversiones conservadoras, todo gestionado con la discreción de un topo. $5 millones. Una cifra que no gritaba excentricidad, pero que susurraba independencia y seguridad para el resto de mi existencia. El plan era sencillo y noble, al menos en mi cabeza. Quería ver si el amor de Laura por mí, su respeto, era genuino o si estaba ligado a la comodidad económica. Quería asegurarme de que ella construyera su vida por mérito propio, sin la sombra de la fortuna de su padre. Así que, cuando mi esposa falleció y la casa se vendió para cubrir gastos médicos finales, decidí mudarme con Laura y su esposo, fingiendo una precariedad que no existía. Lo hice para estar cerca de ella, para verla, para quizás, en un futuro no muy lejano, darle la gran sorpresa. Pero la vida, queridos amigos, rara vez sigue nuestros guiones. En lugar de encontrar un refugio de cariño, encontré una pensión de mala gana. Mi rincón era un pequeño sofá en la sala de estar que, según Laura, solo estorbaba. Mis comidas eran rápidas, generalmente después de que ellos terminaran, y la conversación era inexistente o cargada de quejas sutiles sobre el costo de la vida y lo incómodo que era tener a un invitado permanente que no aportaba. Me trataban, sin querer admitirlo, como una carga, un mueble viejo y desgastado que solo esperaba ser desechado. Mi yerno, un joven ambicioso y superficial, ni siquiera se molestaba en disimular su desdén, viéndome como un fracaso del que su esposa debería avergonzarse. El día de las palabras, de esas palabras que aún resuenan en el silencio de mis noches, fue particularmente duro. Había sido un día largo para mí. Me había pasado la mañana en un banco, no pidiendo caridad, sino revisando discretamente mis cuentas y moviendo fondos con la frialdad de un verdadero inversor. Volví a casa, cansado, y encontré a Laura y a su esposo cenando. Había un asiento vacío. Me acerqué con una sonrisa, esperando ser invitado a participar en la cena familiar. Quizás, pensé ingenuamente, este sería el momento en que recordarían los viejos tiempos.
Fue entonces cuando sucedió. Al verme acercarme, con mi rostro cansado y mi chaqueta raída, Laura, sin levantar siquiera la vista de su plato, soltó esas palabras que me detuvieron en seco, como una bala: «Quítate de mi mesa». Su voz no era de ira, sino de fastidio, de molestia por mi sola presencia. «Estamos teniendo una conversación importante, papá. Además, sabes que comes más tarde. Estás estorbando». Su esposo soltó una risita nerviosa y disimulada. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La humillación era tan palpable, tan cortante, que por un momento olvidé los 5 millones, olvidé mi plan, olvidé todo. Solo existía el dolor del rechazo. El hombre que le había dado todo, desde su primer biberón hasta su educación universitaria, era ahora un estorbo, un obstáculo visual en su lujosa cena. Mientras me retiraba silenciosamente, con la cabeza baja, los puños apretados en los bolsillos, la decisión se cristalizó en mi mente. La prueba había terminado. El experimento había llegado a una conclusión dolorosa e innegable. Los 5 millones no serían un regalo. Se convertirían en una herramienta, una palanca de justicia que cambiaría radicalmente el rumbo de varias vidas, incluida la de mi ingrata hija. En ese instante, supe que no podía seguir siendo el anciano débil que ella creía. Debía actuar, y mi primer paso no sería confrontarla, sino desaparecer. La mañana siguiente, sin decir una palabra, tomé una pequeña maleta y mi pasaporte. Me dirigí a mi destino secreto, el lugar donde mi fortuna dormía, y activé la primera etapa de mi plan maestro, la venganza dulce y fría que solo el dinero puede comprar. Laura pronto entendería que al despreciar a su padre, no había rechazado a un mendigo, sino a la llave de un tesoro que ahora le sería negado. El sol apenas comenzaba a asomar, tiñendo el cielo de un color grisáceo y melancólico, cuando cerré la puerta de esa casa por última vez. No me llevé más que lo esencial: mi pasaporte, la libreta donde tenía anotadas las claves de mi vida financiera y la dignidad que me quedaba, maltrecha y magullada, pero aún respirando. Caminé sin rumbo por unas cuantas cuadras, el peso del mundo sobre mis hombros, un vacío en el estómago que no era de hambre, sino de desilusión. La rabia, esa emoción que nunca había permitido que me dominara, comenzó a bullir en mis venas, hirviendo la tristeza hasta convertirla en una determinación de hierro. La humillación de la noche anterior, el eco de «quítate de mi mesa», se había transformado en el motor de una nueva vida. Una vida donde yo, Juan, ya no sería el estorbo silencioso, sino el arquitecto de mi propio destino y el juez de la ingratitud ajena. Mi destino era un lugar discreto, un pequeño apartamento que había comprado hace años, sin hipoteca, en el corazón de un barrio antiguo y tranquilo, lejos del lujo ostentoso de Laura. Lo había mantenido vacío, pagando religiosamente los gastos, como mi propio refugio secreto, mi búnker financiero. Al entrar, el olor a cerrado me envolvió, pero la tranquilidad era un bálsamo para mi alma herida. Este era mi verdadero hogar, el templo donde residían mis 5 millones. Y ahora era el lugar donde mi plan de retribución tomaría forma. Mucha gente se preguntará, ¿cómo un minero retirado, un hombre de manos callosas y modales sencillos, logró acumular esa suma? La respuesta no está en la suerte, sino en la disciplina y la visión a largo plazo. Recuerden, cuando tuve aquel accidente en la mina, la indemnización que recibí fue sustancial. No la dilapidé en lujos o caprichos. En su lugar, la traté con el respeto que se le debe al dinero ganado con dolor. Contraté a un asesor financiero, un joven brillante y absolutamente confidencial, y le di instrucciones claras: inversiones de bajo riesgo, diversificación y, lo más importante, anonimato total. Durante 20 años, mi vida pública fue la de un jubilado modesto, mientras que mi vida financiera era la de un inversor astuto y paciente. Los millones crecieron lentamente, silenciosamente, como un roble en la oscuridad, protegidos de la avaricia y el despilfarro. Era una fortuna limpia, nacida del sudor y la inteligencia, y era mía, solo mía. Una vez instalado en mi refugio, la primera llamada fue a mi asesor, Ricardo. No le conté el porqué,
solo que las circunstancias habían cambiado radicalmente y que la fase de anonimato había terminado. Ricardo, profesional como siempre, programó una reunión urgente. La segunda llamada fue a un abogado de prestigio, un especialista en reestructuración patrimonial. Yo no solo quería dejar de ser invisible, quería que mi presencia fuera ineludible, que mi poder fuera notorio. Necesitaba que, en el momento preciso, mi fortuna se manifestara con la fuerza de un terremoto. La reunión con Ricardo fue reveladora. Me mostró los números con una sonrisa. Los 5 millones no solo se habían mantenido, sino que gracias a las plusvalías y los dividendos rozaban ya los 5,5 millones. Le expliqué mi plan. Quería un cambio de imagen total, de pies a cabeza. Quería invertir en algo que me diera visibilidad y que, al mismo tiempo, fuera una inversión sólida. Pensé en el restaurante que había comprado Laura con su esposo, aquel lugar donde me habían humillado. No, eso era demasiado simple. Yo apuntaba más alto. Ricardo, un joven con olfato para los negocios, me propuso una oportunidad que había estado esperando un inversor serio. Una cadena de panaderías tradicionales, pequeñas y familiares, en riesgo de quiebra debido a la mala gestión. Son el corazón del barrio, don Juan, me dijo. Si las compra y las revitaliza, no solo hará dinero, sino que se ganará el respeto de la gente. Es un negocio que apela directamente al público de su edad, a la nostalgia. La idea me fascinó. Era un negocio tangible, que requería trabajo y no solo especulación. Además, me recordaba a mi esposa, quien soñaba con tener su propia panadería. La decisión estaba tomada. Mi primer gran movimiento sería la adquisición de esa cadena de panaderías. Le pedí a Ricardo que comenzara el proceso de auditoría y compra, exigiendo una absoluta discreción, pero con la velocidad de un rayo. Este sería mi nuevo campo de batalla, mi trinchera. Y en este nuevo negocio, yo no sería el dueño ausente, sino el hombre que estaría allí, día a día, con las manos en la masa, demostrando que la edad no es un límite, sino una ventaja. Mientras tanto, en la casa de Laura, yo sabía lo que estaba sucediendo. Al principio, probablemente pensó que había ido a pasar unos días con algún viejo amigo, o quizás, con la indiferencia que la caracterizaba, simplemente disfrutó del silencio y el espacio extra. Seguramente comentó con su esposo: «Al fin tenemos paz». Su nivel de preocupación era inversamente proporcional a la mía. Ella no podía concebir que el hombre que había echado de su mesa estuviera ahora sentado en un apartamento elegante, moviendo hilos que pronto afectarían su mundo. Pero la ignorancia es una dicha de corta duración, y pronto, muy pronto, la ausencia del viejo estorbo comenzaría a sentirse, no por amor, sino por las pequeñas cosas que yo hacía en silencio y que ellos daban por sentadas. El plan comenzaba a rodar, lento pero implacable, prometiendo una tormenta de revelaciones que cambiarían para siempre la forma en que Laura me vería, no ya como el padre que podía despreciar, sino como el poder que ella había perdido. El día de la firma del contrato llegó envuelto en una tensa calma. Yo me vestí con la elegancia sobria que Ricardo había recomendado. Un traje azul marino impecable, una corbata de seda con un nudo perfecto y unos zapatos que brillaban tanto como la determinación en mis ojos. No era ostentación, era respeto por el poder. La oficina de la inmobiliaria de mi yerno era un monumento al cristal y el acero, un lugar donde el éxito se medía en metros cuadrados y ceros a la derecha. Entré, apoyado ligeramente en mi bastón de ébano, un accesorio más que una necesidad, y fui recibido con la deferencia que solo el dinero puede comprar. Ricardo, a mi lado, parecía mi fiel escudero, mi yerno, cuyo nombre no merece ser recordado aquí, sino por la vergüenza. Estaba esperando en la sala de juntas, acompañado por otros 2 ejecutivos. Se le veía nervioso, sabiendo que este contrato representaba una comisión gigantesca para él y un triunfo personal en su carrera. Yo entré último, permitiendo que la expectativa creciera. Cuando nuestros ojos se cruzaron, la máscara de profesionalidad de mi yerno se resquebrajó. Su rostro se transformó en un mapa de incredulidad y pánico. Me miró de arriba abajo, tratando de conciliar al anciano maltratado que había echado de su casa con el imponente inversor que tenía delante. La confusión era tan obvia que casi me dio lástima.
Don Juan, tartamudeó, recuperándose con una rapidez que denotaba su ambición. Extendió la mano, la cual yo tomé con una firmeza que no esperaba. ¡Qué sorpresa tan agradable! No sabía que usted era el inversor principal de la cadena El Horno del Abuelo. Me alegra mucho verle tan bien. Sus palabras eran una mezcla burda de adulación y terror. Yo solo sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Sí, joven. Parece que la vida da muchas vueltas, respondí con una voz profunda y calmada, la voz de un hombre que controla la situación. Los otros ejecutivos, ajenos a nuestro drama familiar, solo veían al hombre de los millones. Entonces sucedió lo inesperado. Laura entró en la sala, con unos documentos en la mano, ya que ella ocasionalmente asistía a su esposo en tareas administrativas importantes para las grandes firmas. Al verme, su mandíbula cayó. Sus ojos, llenos de un shock aún mayor que el de su esposo, recorrieron mi figura transformada. El traje, el porte, el respeto reverencial con el que me trataban los ejecutivos. La hija que me había despreciado no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Papá? Su voz era apenas un susurro. Laura, dije, inclinando ligeramente la cabeza, como a una extraña. Parece que estamos en el mismo negocio. Es un placer. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar. Mi yerno, desesperado por mantener la compostura, intentó tomar el control. Sí, cariño. El señor Juan es nuestro cliente más importante hoy. El inversor detrás de la expansión de las panaderías. Qué casualidad, ¿verdad? Lo dijo con un tono falso y forzado, tratando de insinuar que él y yo teníamos una relación, minimizando mi ausencia. No es una casualidad, intervine, mirando directamente a Laura. Es el resultado de una decisión. Verán, en mi vida he tenido que aprender a diferenciar entre quienes me valoran por lo que soy y quienes me valoran por lo que parezco. Y esta inversión, señalé los documentos con la punta de mi bastón, es el fruto de años de trabajo discreto. Es el resultado de aquella indemnización de la mina que ustedes creyeron que había gastado. Aquella indemnización que, sumada a mis inversiones, se convirtió en algo mucho más grande. En estos $5,5 millones que ahora reinvierto. Laura palideció. 5 millones. La cifra resonó en la sala como un trueno. Ella, en su ambición, nunca se había detenido a pensar en el potencial de mi vida. Me había descartado demasiado pronto. Llegó el momento de la firma. Me senté en la cabecera de la mesa. Ricardo deslizó el contrato. Mi yerno, con las manos temblando, me mostró la cláusula de comisión. Era el momento de la estocada. Antes de firmar, dije deteniéndome. Quiero revisar los términos de la gente. Veo que el señor, su esposo, Laura, tiene una comisión del 3%, lo cual es estándar. Mi yerno sonrió con alivio. Sin embargo, continué, mi política de inversión es clara. Solo trabajo con personas cuya ética es irreprochable y cuyo respeto por la gente mayor es evidente. En mi panadería, la lealtad es un valor innegociable y desafortunadamente tuve una experiencia reciente donde fui tratado con una falta de respeto que encuentro inaceptable. Una persona me dijo que me quitara de su mesa, como si yo fuera un parásito. Levanté la vista y clavé mis ojos en mi yerno y Laura. Ambos estaban congelados, la verdad colgando pesadamente en el aire. Por lo tanto, concluí, tomando la pluma con firmeza, y para reflejar mi insatisfacción con el nivel de profesionalismo y respeto que he observado en el entorno de esta agencia, voy a pedir una enmienda. La comisión de este agente se reducirá al 0,5%. O firmamos con esa enmienda, o busco otra inmobiliaria en este momento. Los 5,5 millones esperan un trato digno. Si es un problema, no se preocupen. Encontraré a alguien que valore a su cliente de verdad. El silencio fue sepulcral. Reducir la comisión de un 3% a 1,5% era un golpe financiero devastador para mi yerno. Él dudó, su ambición luchando contra su humillación. Pero sabía que perder el trato completo, un negocio de esta magnitud, lo arruinaría. Con el rostro desencajado y la voz apenas audible, cedió. De acuerdo, don Juan. Aceptamos. Y así, con un simple trazo de pluma, no solo aseguré mi negocio, sino que le cobré a mi yerno sin que pudiera defenderse por cada desprecio que me había dirigido.
La humillación de la mesa ahora tenía un precio, cientos de miles de dólares. Laura, al darse cuenta del valor que su indiferencia acababa de costarles, se llevó la mano a la boca, la comprensión de su error golpeándola con toda la fuerza del dinero. Mi firma en aquel contrato fue el golpe de gracia, no solo para la comisión de mi yerno, sino para la burbuja de cristal en la que Laura había vivido. Salí de aquella sala de juntas sintiéndome más ligero, pero extrañamente vacío. La venganza, a pesar de ser fría y calculada, no llenó el hueco dejado por la desilusión paterna. Sin embargo, sabía que era un paso necesario para restablecer el equilibrio, para recordarle a mi hija que la vida no es un derecho, sino un regalo que debe ser honrado con respeto. Apenas 2 días después, la calma se rompió. Laura, con el rostro marcado por el insomnio y la angustia, apareció en mi panadería, el horno del abuelo. No era la hija ambiciosa y despreocupada, era una mujer asustada. Me encontró en la parte trasera, revisando los inventarios, con un delantal puesto y harina en las manos. La imagen debió chocarle. Su padre, el millonario silencioso, con las manos en la masa. «Papá», dijo con una voz temblorosa, muy diferente a la frialdad de hacía unas semanas. No me disculpó por sus palabras. Su acercamiento era puramente transaccional. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó en la inmobiliaria. Tú sabes que mi esposo, que él, no quería ofenderte. Es solo que el ambiente de trabajo es muy competitivo». La escuché en silencio. Me senté y la invité a tomar asiento frente a una mesa de madera manchada de melaza. ¿Competitivo, Laura? ¿O simplemente falto de ética y respeto? Le ofrecí un café fuerte y un trozo de pan de centeno recién horneado. «Mira, hija, entiendo que estás preocupada por el dinero. La reducción de la comisión fue un golpe duro, lo sé. Pero quiero que entiendas algo fundamental. Ese dinero es mío. Es el resultado de 20 años de sacrificio que ustedes nunca vieron. Y decidí usarlo para invertir en algo que me da felicidad y dignidad, no en mantener una fachada de lujo para ustedes». Ella intentó llorar, lágrimas de cocodrilo, creo yo, alimentadas más por la pérdida de la potencial herencia que por el remordimiento. Me rogó, me suplicó, me recordó todos los buenos momentos. Y fue en ese momento, en la quietud de la panadería antes de que abriera al público, que el conflicto interno me golpeó con más fuerza que la humillación de la mesa. ¿Estaba yendo demasiado lejos? ¿Estaba destruyendo a mi hija para enseñarle una lección? Un padre debe guiar, no castigar con la ruina, pero también debe protegerse del dolor que la ingratitud provoca. Mi mente encontró consuelo en la figura de Matilde, la panadera. Ella y yo, gente de edad, sabíamos lo que era el trabajo honesto y el respeto. Yo no buscaba suplicantes, sino un cambio genuino. La fortuna debía ser una herramienta de educación, no un arma de destrucción masiva. «Laura, voy a ser honesto contigo», le dije, con una voz suave pero firme, como la de un juez. «Tu madre y yo trabajamos sin descanso para darte una vida mejor. Cuando me trataste como un estorbo, cuando me dijiste que me quitara de tu mesa, no solo heriste a un anciano, despreciaste el sacrificio de toda una vida. El dinero no se heredará simplemente porque eres mi sangre. El dinero irá a donde haya respeto, dignidad y un propósito noble». El mensaje fue claro. La herencia no estaba garantizada. El miedo la hizo reaccionar. Me habló de las deudas que su esposo había acumulado, de la hipoteca de la casa que ahora les parecía demasiado grande sin el apoyo silencioso que yo les ofrecía. La fachada se desmoronaba. Entonces le lancé el anzuelo de la verdadera redención. Tu esposo y tú necesitan aprender el valor del trabajo y el respeto. No les daré dinero gratis, Laura, pero puedo darles una oportunidad de trabajo honesto. He expandido mi negocio. Necesitamos ayuda con la gestión. Sé que eres buena con la administración. Puedes trabajar aquí, a tiempo parcial, ayudando con las cuentas y el marketing digital de la panadería. Te pagaré un sueldo justo, el que mereces por tu trabajo, no por tu apellido. Pero quiero que te ganes mi respeto trabajando, aquí, en el sudor y la harina, no buscando atajos. Su reacción fue de sorpresa total. Ella, la universitaria graduada con honores, la mujer de sociedad, trabajando en una panadería. La idea la repelió al principio, pero la desesperación por las deudas y la necesidad de demostrarle algo a su padre la obligaron a considerar la propuesta.
La decisión era clara. O trabajaba para el hombre que había echado de su mesa, ganando un sueldo honesto bajo su supervisión, o veía cómo el poder de los 5 millones se destinaba a obras de caridad o a otros que sí valoraban el esfuerzo. Si aceptas, continué, levantándome y recogiendo los papeles del inventario, será bajo una regla inquebrantable. En la panadería soy tu jefe, don Juan. Y el respeto, aquí, es obligatorio. Quiero que aprendas que el valor de una persona no está en el lujo que exhibe, sino en la decencia con la que trata a quienes tiene cerca. Ella asintió, las lágrimas ahora de frustración y derrota, pero había un pequeño destello de esperanza en su mirada. Yo le había ofrecido una cuerda, no una jaula. El juego de la vida estaba a punto de cambiar de nuevo, pasando de la venganza al camino lento y difícil de la verdadera redención. El último acto de esta dramática lección estaba por comenzar. Los primeros meses fueron una tortura para Laura. Acostumbrada a delegar y a las reuniones en cafés de lujo, encontrarse a las 6 de la mañana frente a libros de contabilidad manchados de harina y tratar con proveedores enojados la sacó completamente de su zona de confort. Al principio, su actitud era fría y distante, tratando el trabajo como un castigo temporal. Pero en el horno del abuelo no había lugar para las poses. Tenía que lidiar con problemas reales, un horno averiado, la escasez de levadura, la queja de un cliente habitual. Tuvo que ensuciarse las manos, no literalmente en la masa, sino en la cruda realidad de un negocio que subsiste con esfuerzo diario. Yo, don Juan, fui un jefe exigente. La traté con respeto, sí, pero sin favoritismos. Si cometía un error en el balance, la hacía corregirlo. Si llegaba tarde, le descontaba el tiempo. Quería que entendiera que el dinero que yo tenía no era mágico. Era el fruto de la disciplina que ella nunca había tenido que aplicar. Y lentamente, para mi inmensa satisfacción, vi cómo la mujer ambiciosa y superficial que me había rechazado se transformaba. Comenzó a hablar con los clientes, a aprender los nombres de los panaderos, a sentir orgullo por la calidad de nuestro pan. Un día, después de resolver un complicado problema logístico con la distribución, Laura me miró, no con el miedo de la hija que teme perder una herencia, sino con el respeto de una empleada que valora la sabiduría de su jefe. Gracias, papá. Si no me hubieras hecho revisar esas facturas, habríamos perdido miles. Tienes una visión que nadie en la inmobiliaria de mi esposo entendía. En ese momento, ella no me estaba adulando por los millones. Estaba reconociendo mi valía como hombre de negocios y como padre. El cambio fue aún más profundo cuando me ofreció una disculpa que sonó sincera, desprovista de la presión financiera. Estábamos cerrando la panadería. Me miró a los ojos, que ahora reflejaban cansancio honesto, y dijo simplemente: «Papá, lamento mucho las cosas horribles que te dije en casa. No te vi, solo vi a un estorbo. No sabía que estaba rechazando a la persona que más me amaba y al esfuerzo de mi madre. Lo siento de verdad». Fue una liberación para ambos. Las lágrimas que derramó no fueron por el dinero, sino por el dolor que había causado. Y por primera vez en mucho tiempo, la abracé con el cariño incondicional que nunca se había marchitado, solo estaba en hibernación. El destino de mi yerno, por otro lado, fue menos indulgente. La pérdida de la gigantesca comisión del horno del abuelo generó sospechas y tensiones en su oficina. Su reputación de arrogancia, sumada a la incapacidad de cerrar el negocio adecuadamente, lo llevó a ser marginado y, finalmente, a la pérdida de su empleo. Se vio obligado a buscar un trabajo más modesto, experimentando por primera vez la verdadera dificultad de pagar las cuentas. Yo no interferí en su caída. Solo me aseguré de que la justicia del mercado hiciera su trabajo, demostrándole que el éxito se basa en el carácter, no en la ostentación. La redención final, el cierre de mi lección, ocurrió un domingo. Laura me invitó a cenar a su casa. La mesa no estaba puesta con cristal y plata, sino con una sencillez acogedora. Ella había cocinado, un estofado humilde, el plato favorito de mi esposa. Cuando me senté, ella deslizó mi plato con un movimiento suave y me miró a los ojos con calidez. «Esta noche», dijo con una sonrisa genuina, «tú eres la persona más importante de esta mesa, papá». La frase,
La simpleza de la acción, la sinceridad de su rostro, disolvieron los últimos restos de amargura en mi corazón. El círculo se había cerrado. No necesité dinero para que me respetara. Solo necesité una lección de vida bien administrada. Llegó el momento de la decisión final sobre mi fortuna. El trabajo de Laura en la panadería había demostrado que había aprendido la lección. Pero el miedo de que la riqueza pudiera corromperla de nuevo seguía siendo real. Con la ayuda de Ricardo y mi abogado, establecí un fideicomiso. El 50% de mis $5 millones iría a una fundación dedicada a financiar la educación vocacional de jóvenes en barrios humildes y a apoyar a panaderías tradicionales en crisis, mi legado de trabajo. El 50% restante, destinado a Laura y su familia, se colocaría en un fondo fiduciario rigurosamente administrado. Ella recibiría un estipendio mensual generoso, suficiente para vivir con comodidad, pero no para caer en la indolencia. El capital principal solo podría ser accedido para el pago de la educación universitaria de sus hijos, mis nietos, o para una inversión empresarial previamente aprobada por la fundación, asegurando que el dinero siempre se usara para el crecimiento, no para el despilfarro. Laura y yo somos ahora socios en la panadería, en la vida. Ella es una gerente excepcional, y yo, su viejo padre, soy el rostro sabio, el abuelo consejero que sirve el pan con una sonrisa. Ella aprendió que el valor más grande no es el dinero en el banco, sino el respeto que se gana con el sudor y la decencia, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe pedir a un padre que se quite de la mesa. Esa fortuna, la de los 5 millones, no me trajo felicidad cuando la tuve en secreto, sino cuando la usé para restaurar la dignidad y enseñar una lección de amor incondicional y respeto filial. Y ese, queridos amigos, es el tesoro más grande.